Desde siempre, no solamente por mi profesión, yo soy maestro escuela, ya jubilado, y también profesor de historia, me ha llamado la atención cómo a veces los pueblos olvidan su historia, si alguna vez la supieron. Y tengo siempre un ejemplo que me recuerda constantemente la necesidad de que esto yo lo diga una y otra vez. Si a ustedes, como personas, yo les quito la memoria, les hago olvidar su pasado, sus experiencias de niños, de jóvenes, sus amores, sus desamores, sus inquietudes, sus sentimientos, sus recuerdos, ustedes no son seres humanos. Son máquinas que van andando y que se sustentan. Por eso cuando a los pueblos se les impide, o ellos no quieren pensar, no quieren recordar, no son pueblos, son masas que las lleva cualquier televisor, cualquier discurso demagógico. Por eso, por mi profesión de maestro y de profesor de historia, en todas mis intervenciones políticas siempre he buscado la memoria. Recordemos. Y basándome además en otro principio, hijo de la profesión que yo estudié, la gente no sabe que sabe. La gente sabe más de lo que ella cree que sabe. Y hay que tratar de ayudarla para que saque ese conocimiento. Se trata de lo que hacía Sócrates con su mayéutica. Le iba interrogando a la gente y la gente se daba cuenta, si ya lo sé, pero no sabía que sabía. Y el cambio importante para que nos constituyamos como pueblo es saber que sabemos, darnos cuenta de nuestra memoria, de nuestros recuerdos y de nuestra situación. Pues bien, desde esos parámetros, los contenidos del libro, ya ha adelantado algo Ricardo, comienza el libro con el discurso fúnebre ante Pasionaria y la intervención con José Saramago una noche hace ya 12 o 13 años en Cáceres, donde se fueron diciendo las cosas que hoy ocupan la centralidad de los titulares de los periódicos. En el libro hay escritos recogidos del diario Economista, donde escribo todas las semanas, o de la revista La Clave, donde estuve escribiendo 6 años. Y hay artículos sobre Camacho, sobre Adolfo Suárez, sobre Milosevic, sobre la elección de Obama, 48 horas antes de que se produjera, alertando un poco a los que me leyeran que no estábamos ante un milagro. Ustedes recordarán cómo Obama se presentaba más o menos como un Jesucristo llegado a la tierra, indicándole que Obama, en todo caso, suponiendo una buena intención, se enfrentaba ante un país que tiene muchas cosas negativas en toda su historia. Acostumbrado al uso de la violencia. Cuando decimos, ¿por qué ocurre en Estados Unidos que entran en un colegio y matan? Porque ese país ha vivido 200 años de violencia, exterminando al indio, exterminando a todo aquel que se negaba a doblegarse a ese sistema expansionista inherente dentro de los propios Estados Unidos. Hay escritos que son intervenciones parlamentarias frente o contra o con Aznar, con Felipe González, sobre temas de actualidad en cada momento. Pero ocupa la centralidad del libro los debates sobre Maastricht. Quiero alumbrar esa parte de nuestra historia desde la memoria. En dos momentos decisivos de los últimos 40 años, el pueblo español ha sido abducido, raptado, ensoñado, engatusado, diríamos utilizando una palabra muy castellana, pero ya en desuso, engatusado. El primer engatusamiento tuvo lugar con la transición. Y caímos en el engatusamiento todos, empezando por la fuerza política a la que yo pertenezco, al Partido Comunista de España. Creímos, de buena fe en unos casos, con retranca en otros, que la democracia era algo que consistía solamente en votar cada 4 años y que con aquello todo estaba resuelto. Pues bien, ese fue el primer engatusamiento. Sin embargo, había personas que ya empezaban a dudar de que la democracia solamente fuese votar, que algo más tenía que significar la democracia. Y como ejemplo valga el siguiente texto.
Esto que voy a leer es un breve párrafo de un escrito que se hice, pero después de un debate colectivo, porque este libro es también de mis compañeros y compañeras con los cuales debatí, discutí, y me ayudaron a entender y a comprender y a saber cosas. Yo después las escribí. Hacia ellos también va dedicado el libro. Pero permítanme que les lea un pequeño párrafo de este artículo que está hecho del año 77. 23 años más 12 años más, son 35 años, creo, que está escrito esto. Ahí está la clave de las frustraciones actuales. Para el elector medio, votar democracia significó votar contra el paro, la carestía de la vida, el caos económico y la corrupción. Cuando ha visto que los problemas a los que quiso conjurar con su voto no solo no han desaparecido, sino que se han agudizado peligrosamente, comienza a sentirse estafado. Empieza a desconfiar de la palabra democracia y mira con ojo acusador a las fuerzas políticas que siguen usando y abusando de la palabra. Se puso demasiado entusiasmo en el poder taumatúrgico de un vocablo. También la izquierda tiene gran parte de responsabilidad en el malentendido. Se prometió demasiado. La conquista del voto debe tener su ética. Se dejó sin explicar de manera clara la diferencia entre un concepto y su falsificación. Esto está escrito, repito, en el año 1977. Era la primera vez, tras la muerte de Franco, que el pueblo español era abducido, engatusado, ilusionado, embarcado en una pura ensoñación. Ya hemos visto después que democracia, si solamente es votar cada 4 años, de verdad que no merece la pena. Pero ha habido otro momento en donde España ha sido raptada, abducida, engatusada. Y estamos viviendo en estos momentos plenamente las consecuencias de ese engaño. Se llamó el Tratado de Maastricht. En el año 1992, en España se produce una campaña tremenda a favor de la incorporación de España al Tratado de la Unión Europea de Maastricht. Fuerzas políticas, sin discutirlo, aceptaron, las centrales sindicales y una pequeña fuerza política llamada Izquierda Unida, y dentro de ella, no todos, sí la mayoría, empezaron a estudiar los documentos que Maastricht traía. Hago un paréntesis. En política, si no se estudia, lo que se hace es demagogia. En política, si no se lee, si no se ve lo que está ocurriendo, es simplemente un engaño. La política es una cosa tan seria, tan profunda, tan importante, que no puede ser simplemente los discursos electorales, ni las declaraciones ante los medios de comunicación. ¿Qué es lo que vimos, sobre todo economistas, en aquel debate sobre Maastricht? Diré 3 cosas nada más, que son suficientes. Cuando las fuerzas políticas y el gobierno y las radios, las televisiones, todo el día hablando de Europa, hay que incorporarse a Europa, habíamos descubierto una cosa, que ya el compañero de ATAC ha señalado. Decía lo siguiente: a partir de ahora, los bancos centrales, es decir, el Banco de España, el Banco de Francia, el Banco de Italia, ya no podrán prestarle dinero a sus gobiernos. Hasta entonces, el Banco de España le prestaba dinero al gobierno español. ¿Para qué? Para carreteras, para escuelas, para lo que tuviera que hacer. Y le cobraba un interés del 0,5% y en todo caso del 1%. A partir de Maastricht, votado por el gobierno español, los préstamos que el Estado necesita se los tiene que pedir a la banca privada. Banca española, banca alemana, que cobraba un interés entre el 5 y el 7%, y en el caso griego el 17%. Consecuencias hoy. Estudiando lo que el gobierno español ha tenido que pagarle a la banca española y a la banca alemana por la deuda, totalmente de acuerdo, ilegítima, y lo que hubiese pagado al Banco de España en el caso anterior, la diferencia son 40.000 millones de euros. Cuando leímos aquello y dijimos, ¿cómo es posible? No podemos aprobar Maastricht. Pero leímos 2 cosas más.
Y estoy diciendo dos brevísimos ejemplos. La segunda es la siguiente. Todo el mundo denuncia la existencia de paraísos fiscales. Es decir, lugares donde se va el dinero que no cotiza, el dinero tramposo, el dinero oscuro. Pues bien, cuando algunos en política dicen que hay que denunciar los paraísos fiscales, yo de manera suave le digo que están mintiendo, porque están defendiendo el Tratado de Maastricht, el Tratado de Lisboa, que prohibir los paraísos fiscales. Por eso, ese discurso político que ataca a los paraísos fiscales, pero que a continuación dice, este es el Tratado de Europa, no hay otra Europa, es un discurso de falseamiento de una auténtica verdad. Y la tercera idea. La tercera idea es que en el Tratado de Maastricht y su posterior ratificación en el Tratado de Lisboa, creo recordar que en el 2007, se obliga a los gobiernos integrantes de la Unión Europea, a través de la construcción de la Agencia Europea de Armamento, a que tienen que comprar determinadas cantidades de armamento. Y se da la paradoja que Grecia, ese pobre país expoliado, machacado, es el país que porcentualmente compra más armamento de los 27 estados de la Unión Europea. Pero se da el caso que obligatoriamente el gobierno español en estos momentos no sabe cómo pagar una compra de armamento de 28.000 millones de euros que tiene una característica ese armamento. El alto mando militar español dice que es inservible, no sirve absolutamente para nada. Ustedes pueden pensar lo que quieran. Yo pienso que detrás de esto había que hablar de comisiones, de cazos. De la venta de armamento es uno de los negocios más fraudulentos y donde más ladrones ha habido en toda la historia y este largo periodo de tiempo. Pues bien, esta fue la segunda abducción de España. Ustedes vivieron el momento del euro, esplendoroso. El euro nos incorpora a Europa. El euro, total, 20 duros, decíamos. No, no son 20 duros, es algo más de 20 duros. Pero ahora nos cuentan que el euro es el dogal que tenemos en el cuello. Porque el euro es el marco cambiado de nombre. Esta argumentación en su momento defendida en las Cortes, en el Congreso de los Diputados, mereció el tratamiento, están ustedes locos, son unos mesiánicos, son unos desviados. Y resulta que exactamente este año pueden ustedes ir a una hemeroteca y coger el diario El País del día 20 de mayo. Escribe Felipe González. Y Felipe González dice en ese artículo, cuando construimos la moneda única se nos olvidó que, y empieza a relatar 5 cosas que se les olvidaron, justamente las que le dijimos en el Congreso de los Diputados 20 años antes. Pues bien, el país está desencantado con la democracia, porque creyó que aquello le iba a resolver los problemas y yo le iba a hacer solamente campañas electorales, y desencantado con Europa, creyendo que Europa, tal como la conciben, yo soy partidario de construir Europa, no de esta Europa, iba a resolver nuestros problemas. Pues bien, eso está en el libro, los debates, las propuestas. Hay propuestas y debates en donde la intervención nuestra ante Kofi Annan, secretario general de las Naciones Unidas, en un hecho muy curioso, llega el secretario general cuando la invasión de Yugoslavia por parte de la OTAN. El presidente del Congreso echó a los periodistas y cerró el circuito interior de retransmisión del debate. Y cuando yo debato con el señor Kofi Annan y le entrego una alternativa, el señor Kofi Annan, secretario general de las Naciones Unidas, dice: la intervención de la OTAN es ilegal. Nadie se movió, nadie dijo nada. Ningún periódico que después recibieron la información se atrevió a decir nada, que el secretario general de las Naciones Unidas estaba diciendo que la OTAN había actuado de manera ilegal. Esto consta en el diario de sesiones y está recogido aquí. Los debates con José María Aznar o con Felipe González sobre cuestiones de política económica, de política exterior, de política institucional, los artículos sobre ETA y el terrorismo, sobre la cuestión de las nacionalidades, van recurriendo por todo el libro y van manifestando el estado de opinión y la opinión que hemos tenido sobre determinados temas. Y bien, esto es los contenidos.
de una manera dicha, de una manera a la ligera, si ustedes quieren, brevemente. Voy a hablar del título, porque el título se llama Combates de este tiempo. Yo me decidí a estudiar historia porque leí un libro de un profesor francés, Lucien Febvre, que fue el profesor que creó en historiografía la Escuela de los Anales. Lucien Febvre mantenía la idea que hasta entonces la historia había sido falsificada, y es verdad. No sé ustedes, pero yo cuando estudiaba bachillerato, e incluso los comunes en la Facultad de Filosofía de Sevilla, es que me obligaban a saber los reyes de la mal llamada Reconquista, las bodas reales, con quién se casó Fernando en segunda nupcia, dónde murió Isabel, en qué lugar tuvo el encuentro, qué pasó con Juana la Loca. Pero allí faltaba algo. La historia no son solamente los reyes, ni los tratados, ni las batallas. ¿Cómo vivía la gente de este país? ¿Qué comía? ¿Cómo se divertía? ¿Qué ensoñaciones tenía? ¿Qué imaginarios colectivos lo motivaban o la formaban su unidad? ¿Qué sentimientos religiosos tenían? ¿Cómo se movilizaban? Es la historia de la humanidad, sus sueños, sus preferencias, sus acciones, cómo vive, cómo se divierte, cómo come y cómo gestiona ella el drama colectivo de la existencia y el avance de la historia. Le llamó a esa obra, a ese impulso, Combates por la historia. Y yo tomé el nombre de ahí. Porque combatir por la historia es combatir por la memoria. Combatir por la historia es combatir por la reflexión. Porque somos seres que tenemos pensamiento, tenemos que ponerlo en marcha. Tenemos que pensar sobre nosotros, desde el recuerdo, desde la memoria y desde el sentido de futuro que tenemos que tener. Por eso se llama Combates de este tiempo. Y este es un tiempo de combates. Y cuando hablo de combates, todo el mundo puede pensar que estoy hablando de las movilizaciones en la calle. Sí, también. Pero antes hay otro combate. Otro combate que, de verdad, como pueblo nos da miedo. Voy a hablar de él. La historia de nuestro país en sus últimos 500 años ha sido la historia de un pueblo al cual le han impuesto una manera de pensar. Siempre ha habido un hilo de rebeldes ahí que se ha negado, pero la inmensa mayoría ha sido así. Piensa esto y no te preocupes, que vas a vivir bien. Esa situación se acentúa en el siglo XIX con el que llaman los historiadores el rey felón, Fernando VII, uno de los peores reyes que ha tenido España, que ya es decir. Y es el que troquela una forma de pensar y de actuar en sociedad donde consigue que los catedráticos de la Universidad de Cervera, que era la antigua Universidad de Barcelona, trasladada a Cervera por Felipe V, cuando llega el déspota coronado y lo van a recibir, dicen los catedráticos: Señor, lejos de nosotros la funesta manía de pensar. Pensar. Es decir, el pensar ha sido en nuestro país el peligro público número 1. Cuando a mí me preguntan por la calle, o Julio, o Anguita, o don Julio, según me llamen, en mi Córdoba, ¿y usted qué piensa de esto? Y yo tranquilamente, ellos dicen, esto es culpa del jefe del gobierno que es un tal o un cual. Yo, no empecemos con insultos a nadie. El jefe del gobierno, con el que no estoy de acuerdo, pero lleva esta política y se la intento explicar. No, yo no quiero saber nada. Mi respuesta es contundente. Vete por ahí. Cuando un ciudadano pregunta y no quiere saber, no estoy ante un ciudadano, estoy ante una cosa. Y a esa cosa hay que enseñarle que tiene que pensar. ¿Por qué? Lo he dicho de broma, pero la historia de mi país, en líneas generales, es la siguiente. Nos ponemos delante de un toro, pero vemos un libro y echamos a correr. El miedo a pensar, el miedo a disentir, el miedo al dolor de cabeza, tan creativo, tan necesario para ser seres humanos, el pensar y el reflexionar. Pues bien, en este sentido, el combate de combates de este tiempo es el combate intelectual.
Y cuando digo combate intelectual, no piensen ustedes que estoy hablando de profesores universitarios, que yo he conocido jornaleros casi analfabetos en mi tierra. Vamos, estoy hablando de Juan el Pantalones, de Aguilar de la Frontera, que le daba sopas con ondas a cualquier catedrático en la visión de ver las cosas. ¿Saben ustedes por qué? Porque se sentaba en la puerta y revinaba. ¿Saben lo que significa en mi tierra revinar? Pensar. Le daba vueltas al magín. Y aquel hombre, ¿por qué pensaba? Llegaba a conclusiones que no llegaban los demás. No, no, yo soy médico, yo soy intelectual, yo soy profesor, porque con las anteojeras. El hombre pensaba y observaba y reflexionaba. Hasta que no consigamos que los ciudadanos piensen, reflexionen, equivocadamente o no, este no será un país que nunca va a levantar cabeza. Nunca será un pueblo. En todo caso será un conjunto de personas con disparidades distintas y sobre todo con enfrentamientos trasladados al fútbol, lugar donde todo se puede desfogar porque lo demás es pecado o porque lo demás no es correcto. Por eso es combates. Combates intelectuales, pero repito, la intelectualidad de estos combates no es, hablo de profesores universitarios, hablo de la gente de la calle. Y bien, combates en esta situación. ¿Cuál es la situación en la que estamos viviendo? Yo le llamo, estamos en un estado de excepción, de extrema gravedad. Vamos a pensar tranquilamente. ¿Alguna vez en la historia de España, que no sea en los periodos de guerra, en periodos de paz, ha habido una situación económica tan grave como esta? Porque si alguien me habla de los años de la hambre, de los años de la posguerra, le voy a decir a ustedes que hay comarcas enteras donde hay hambre. Me enteré ayer. Y donde los de Cáritas no dan abasto. Y ayer escuché un programa de Radio Nacional de España donde decía, ya no van a los comedores de caridad los marginados de siempre, ya van gente que ha vivido muy bien hasta hace unos meses. En nuestro país hay ya hambre. Y eso, pregúntelo en Cáritas o en cualquier organización de tipo benéfico. Pero solamente que ya hay hambre, sino que vamos camino de que el hambre se amplíe, porque cada día hay un ERE, se despide gente, cada día nos encontramos con que hay más parados, pero el drama terrible de ese paro, el drama más lacerante, es que el 67% son jóvenes. Esto sí que es el fin de España, y no lo de Artur Mas. Cuando un país tiene al 67% de su gente joven sin perspectiva laboral, ese país ya no existe. Y va a dejar de existir todavía más cuando el abuelito o el padre del que viven estos jóvenes desaparezca. Y esto nos afecta a todos. A mí también como padre, ¿eh? Tengo un caso concreto. ¿Hasta cuándo? Y las facultades, soltando abogados, profesores, médicos, produciendo gente que nos cuesta a todos el dinero como contribuyentes. Y los que no estudian, aquí están gente joven con sus brazos, su inteligencia, dispuesto a trabajar. ¿Dónde van a trabajar? Esta perspectiva dentro de 20 años, ¿dónde va a estar este país? Con este paro. ¿Dónde van a salir las pensiones que cobren los jubilados del futuro? ¿Alguien me da una explicación a esto? No lo da nadie, absolutamente nadie, porque es un razonamiento que produce escalofríos, pero es la realidad. ¿No es esto un estado de excepción? ¿Un estado de emergencia? ¿No es un estado de emergencia contemplar que hay más de 5 millones de parados y los que van a venir? Porque en España no ha habido tejido productivo, se vendió. Se privatizaron los grandes sectores públicos, el Gas Natural, Endesa, Aldeasa, Tabacalera, las grandes industrias del Estado se han privatizado. No ha habido tejido productivo. España ha sido el país del turismo y del milagro del ladrillo. ¿Dónde está el tejido industrial? ¿Dónde está la pequeña y mediana empresa sin créditos? ¿Dónde está la base económica que hace que un país se mueve?
ha sido confiar en el albur de la especulación. Carlos Solchaga, ministro de Economía del primer gabinete de Felipe González, Congreso de los Diputados. Desengáñense, señorías. España es el mejor país donde se pueden hacer negocios. Negocio. La palabra negocio, que se monta en una habitación con 2 metros cuadrados, una secretaria, un teléfono, compro, vendo pisos, vendo casas, vendo acciones, vendo fondos, vendo y vendo y vendo y vendo y comercio con papeles. Ya la economía no son fábricas, no es agricultura, no es minería, no es pesca, son papeles, hipotecas que se venden, que se revenden, montar un disparate de dinero que no tiene base económica ninguna. Ahora está explicado lo que ha pasado en nuestro país y lo que está pasando en una parte del mundo. Algo que, por cierto, ya pasó en Latinoamérica hace 15 años. Ya saben lo que es eso. Pues bien, un estado de excepción económica, estado de excepción social y estado de excepción político. Porque, díganme ustedes, aparte de insultarse en los medios de comunicación, ¿dónde está la palabra de quien sea? Político de derecha, de extrema derecha, me da igual. Ya quisiera yo, ahora, que personas de derecha con los cuales yo tendría que enfrentarme si me hubieran llamado Calvo Sotelo, por ejemplo, u otros políticos de aquella época estuvieran presentes, por la talla de gente versada en política, y repito, de derecha, no es de la izquierda. Ya quisiera. ¿Dónde está en los gabinetes políticos la gente que se dedica a leer o a debatir de la economía? Todo es una pura campaña electoral. Terminan unas elecciones y al día siguiente a preparar las otras elecciones. ¿Dónde está el debate profundo sobre Europa? Sobre lo que nos va a pasar. Solamente hay una consigna. Esto va a mejorar. Se viene diciendo desde el año 2009. Estamos al final del túnel. Los brotes verdes, pero nunca termina el túnel, y 2013, y 14, y 15, y 16, 17, y hasta 18 están marcando el final. No hay salida, porque el problema es, y no es el momento de explicarlo, yo tengo una conferencia que habla de esto, estamos ante una crisis de civilización, un problema gordísimo, tremendo. Y bien, este es el estado de excepción político. ¿Y qué solución le vamos a dar? ¿Votar a A, votar a B? ¿Creemos que esto va a cambiar? En el fondo todos somos conscientes de una cosa. Empezamos a sospechar que cualquier presidente del gobierno, no hablo de este, cualquiera, de que el político ya no es el que gobierna, es el capataz de otro poder. Ya empezamos a intuir que hay algo por detrás que manda más que el político y que maneja los hilos de la marioneta. Vamos a recordar las palabras en el año 1994 del presidente del Bundesbank alemán, el señor Hans-Dieter Mayer. Decía así: a partir de ahora, los políticos deben saber que tienen que obedecer las órdenes del mercado. Dio en el clavo. Los que nos gobiernan no mandan, no son el poder, son lo que llamamos en mi tierra los manijeros, los capataces, los que cuidan de los obreros y los controlan, pero no son el poder. El poder en mi país se llama Emilio Botín, presidente del Banco de Santander. Se llama Francisco González, presidente del Banco de Bilbao, Vizcaya. Se llaman las corporaciones transnacionales. Se llaman las 35 empresas del IBEX, que son las que más impuestos dejan de pagar. Ese es el poder. Los demás son los capataces. Capataces que no quieren rebelarse contra el poder, sino que gobiernan en su nombre. Capataces que reciben las instrucciones de Alemania, de Francia o de la que le dan los poderes económicos de su país. ¿Quieren ustedes ejemplos? Unos cuantos. Podría estar toda la tarde, llegar a la tarde hablando de esto. Hace de esto unos años, el señor Botín se descubre por parte de un fiscal que ha engañado a la hacienda pública. Que la ha engañado a base de poner nombres falsos de muertos,
de inmigrantes que se han ido a su país en una lista para justificar no pagar impuestos. Y cuando el fiscal quiere procesar al señor Botín y habla de 140 años de cárcel, doña María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta primera del gobierno, pone la mano, cuidado, no tocar al señor Botín. Esto es un hecho que lo pueden ustedes encontrar en varios libros, escritos por Víctor Navarro y por Juan Torres, economistas, y no están en la cárcel por haber escrito esto. Pero es que en la última etapa del gobierno Zapatero, un señor condenado, nada menos que el presidente, el consejero delegado del Banco Santander, condenado, hay un indulto, con lo cual sale de la cárcel, no llegó a entrar. Y ahora van por 75 indultos, el gobierno de Rajoy, indultos a concejales que se han destacado y alcaldes por trincar dinero, por recalificar terrenos. Que además, con unas sentencias o con unas declaraciones del indulto extraordinarias, se dice, no, es que estos hombres tenían muy buena voluntad, que hubiese trabajo en su término municipal. Me refiero al alcalde de Abdelaziz, del término municipal de Antequera, en Málaga. Bien, esto implica un estado de excepción en lo moral, en lo ético. Ustedes han visto la cantidad, la tremenda cantidad de robos que se producen en nuestro país. No estoy hablando del delincuente ni el descuidero, estoy hablando del robo que se perpetra desde la chistera, desde el bombín. Ustedes han repasado la geografía de España, desde presidentes de comunidades autónomas condenados y que todavía no han pisado la trena, todavía no han entrado, deben estar preparándose seguramente para poder entrar, pero no sé si van a entrar. Ustedes han reparado las personalidades de este país de alto rango y las connotaciones con las más altas magistraturas del Estado. Parece que se intenta olvidar. Ustedes han reparado cuántos presidentes de diputación les toca la lotería todos los días. Debe ser algo milagroso. Ustedes han reparado lo que pasa con alcaldes, con concejales, con empresarios y con banqueros. Porque una de las cosas que a mí me encienden, yo soy político y he escrito en un artículo de ese libro, se llama La Coartada, que cuando un político delinque tiene que tener agravante. Si le toca 1 año de cárcel, que sean 2 por ser político. Pero yo quiero ver al político en la cárcel y al empresario estafador a su lado y al banquero ladrón a su lado, porque están conduciendo al pueblo español señalando al político solo para que los demás delincuentes se libren. No, los 3 a la trena, que entren todos. Están dirigiendo para echar la culpa a una parte, el cabeza de turco, y se olvidan los demás. Pero la corrupción llega a tal situación que ya la aceptamos como normal. Yo haría lo mismo si estuviese gobernando. Forma parte de nuestra esencia, pero no debe extrañarnos porque tenemos un mal congénito. No hay otro país en el mundo que haya tenido una literatura picaresca, no lo ha habido. Rinconete y Cortadillo, Gil Blas de Santillana, El Buscón, una serie de nombres de delincuentes graciosos que vivían esa picaresca este país, pero además se tiene a gala engañar al Estado, engañar a la colectividad. Es cosa de gente inteligente, no se persigue. Pues bien, esto es nuestra forma de ver cómo se desarrollan las cosas. Y ha llegado esto al paroxismo, pero al paroxismo que todavía se intensifica cuando observamos con estupor que aquellos delincuentes políticos vuelven a presentarse a unas elecciones y el pueblo estafado y robado los vuelve a votar. Así, de casos. ¿Cómo es posible? Ya hay que decir, oigan ustedes, el ladrón es el ladrón, pero la gente que lo volvió a votar ya es corresponsable de esos robos. Tiene su parte de corresponsabilidad. Pues bien, esta es una situación de emergencia y estoy siendo suave. Tengo datos, no quiero dar más, porque ustedes lo saben tan bien como yo. Ustedes además no saben que saben, ustedes saben que saben.
lo que estoy diciendo. Esto es así. ¿Hasta cuándo va a durar? ¿Cuál es el discurso y cuál es la perspectiva? Hasta que la economía crezca y se crea empleo. No, no es verdad. La economía puede crecer y no se crea empleo. Porque antes que crecer hay que utilizar un verbo. El verbo repartir, que está antes que el verbo crecer. Porque en la historia de España en los últimos años se ha crecido económicamente y no se ha creado empleo. Pero ya no lo creen, pero tienen que repetirlo. Justifican cada medida de recorte en aras de conseguir, como un purgante nos daban a los niños que tienen mi edad hoy, nos purgaban y nos traían tragar un aceite de ricino, o yo qué sé, o el paliano, o sal de higuera, que hacían, bueno, nos dejaban las tripas limpias. Es por tu bien, hijo mío. Pues nos están dando perfectamente un purgante, preparándonos quizá para la ascesis previa a unos cursillos de cristiandad o de unos ejercicios espirituales. Muy, por cierto, en nuestro esquema español y fundamentalmente castellano. Esa ascesis espiritual y esa mortificación del cuerpo. Como no sea este el sentido que se tiene, y bromeo porque es demasiado trágico. Pues bien, ante esta situación, los que queremos abordar qué solución puede tener, tenemos que hacernos la pregunta que se hicieron algunas personas importantes una vez. ¿Qué hacer? Y hay respuestas. Pero antes de hablar de todas las respuestas, voy a hablar de la principal condición. La respuesta al qué hacer, hay quien dice, mira, yo no hago nada. De verdad que ni siquiera me enfado. Yo entiendo. Yo vivo mi vida, ya me tocará cuando me toque. Y otra respuesta que dice, yo estoy dispuesto a pelear. Pero además, no porque yo sea de izquierdas o de derechas, o porque yo crea que... No, simplemente por una rebeldía primitiva tremenda, que se asienta en lo profundo del alma. Y no quiero utilizar una expresión de Miguel Hernández, porque sonaría fuerte, pero está escrita por él. Es la rebeldía de decir, a mí no me da la gana ponerme de rodillas. Simplemente. No la estoy justificando con ninguna filosofía, ni con una creencia religiosa. Es decir, a mí no me da la gana. Es una cuestión de dignidad. Si se coge este camino de a mí no me da la gana, hay que pensar, ¿y eso cómo se traduce en hechos? ¿Vamos a votar a otra fuerza política las próximas elecciones? Permítanme el giro andaluz. ¿Para qué? ¿Para qué? Cuando hace un año las dos grandes fuerzas políticas pactaron la reforma de la Constitución, por la cual el artículo 135, que le ha dicho el compañero, dice lo siguiente, que el pago de la deuda ilegítima es prioritario a otros gastos del Estado. Lo primero que tenemos que hacer con el dinero es pagarle a la banca española y a la banca alemana, y después escuela, sanidad, etcétera, etcétera. Esto se hace en este país donde unos gobernantes se esposan y ponen a los bancos por delante de sus compatriotas. Yo lo he calificado públicamente de delito de alta traición, porque estamos hablando de la población española, a la cual la ponemos en segundo lugar detrás de la banca alemana, de la banca francesa y de la banca española. Pues bien, ¿vamos a votar otra vez? Y los otros, que no son los mayoritarios, hagamos un somero repaso. Nacionalismos, conservadores. Convergencia y Unión, que ha votado todas las medidas con el PP y las está aplicando en Cataluña, que ya está bien. Es muy curioso lo que está pasando en Cataluña, lo diré de pasada. A mí cuando la gente se echa a la calle y habla, cree de verdad que al votar la independencia de Cataluña va a vivir mejor, olvida que el capitán de la independencia es el que está aplicando la política del PP, del hombre que vive en Madrid. Ellos que están contra Madrid están aplicando la política de Madrid y dicen que cuando Cataluña sea independiente van a vivir mejor. Que Santa Lucía les conserve la vista, ya la han perdido totalmente. Con semejante capitán, con semejante conductor político, no pueden cambiar las condiciones de vida del pueblo catalán. Pero bueno, a veces los pueblos en un momento determinado le entran los vaos
que da la historia, las abducciones a las que me refería anteriormente. Votamos aquí en la Izquierda Unida, ojalá, pero miren ustedes, somos todavía pequeños. De pronto se va a producir un trasvase de voto tan grande que Izquierda Unida gane las elecciones. Hombre, no soñemos. Pero aparte, si eso ocurriera, yo me tentaría la ropa, porque podía ocurrir como le ocurrió a Obama. La gente le votó, pero se fue a su casa. Y en el caso de votar un cambio, el gobernante va a tener a su pueblo, lo va a necesitar en la calle. Porque cuando el gobernante se queda solo y su pueblo que lo ha votado está viendo la televisión, comienzan las presiones de los bancos, las llamadas de Obama, las llamadas de uno y de otro, las insinuaciones, las presiones, el cortar los créditos, y ese hombre va a necesitar que haya alguien en la calle que esté permanentemente defendiendo esa política. Por eso el voto de aluvión de pronto no lo veo. Mientras llega, ¿quién va a intentar cambiar esto? Y no nada más que una salida, que es un tanto utópica, yo lo sé, pero utopía no es que sea quimera, no es irreal. Utopía es lo que ahora no existe, pero puede existir. Hombre, cuando yo era niño, utopía era que hubiese un seguro de sanidad. Eso era una utopía. O que hubiese institutos para todos los hijos del pueblo. Ya no los tenemos. ¿Está claro? Pues bien, ¿quiénes somos? La mayoría. Pero, ¿quiénes somos la mayoría? Pues yo voy a describir quiénes componemos la mayoría. Los que estamos, yo no, los que están parados. Los que tenemos hijos parados, ahí ya me meto yo. Los que no ganan suficiente para medio vivir. Los que con su pensión tienen que mantener al hijo y al nieto, así de casos. Las mujeres que han sido echadas de su trabajo porque han quedado embarazadas. Los marginados del empleo, los que tienen que callar, los que olvidaron sus derechos laborales porque si no me ponen en la calle. Sumamos el 98% de la población española. Esta es la mayoría. El problema es que esta es la mayoría en sí, realmente existente, pero no es una mayoría consciente. Hay que dar el paso de mayoría en sí a mayoría para sí, ser consciente. Y anda cómo nos ponen de acuerdo, cada uno de su padre y de su madre, votantes de distintas fuerzas políticas, gente religiosa y gente no religiosa, gente además con criterios de política económica contrarios a lo otro, acostumbrados a ver por encima del hombro al vecino del pueblo de al lado. Pues con estos, o si no, no hay quien se hace. Pero ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Podemos buscar con paciencia un punto de unión, un punto de encuentro. Podemos buscar un denominador común. ¿Y dónde está ese denominador común? Hablo de república, hablo de Estado federal, hablo de Unión Europea, pierdo tiempo. Tendré que hablar de algo que a la gente le llame la atención inmediato. Y proponemos un decálogo. Así surge el Frente Cívico. Primera medida, salario mínimo 1.000 euros, pensión mínima 1.000 euros. Y cuando digo 1.000 euros, estoy hablando del 72% de la pensión mínima de Europa, Vayan ustedes a creer que me... Pero 1.000 euros para un señor jubilado que tiene que mantener al nieto y al hijo supone un incremento modesto, pero ya es algo, es una señal. Claro, pedir esto todo el mundo dirá que sí, pero dirá don Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, ¿de dónde? Y hay que tener la siguiente respuesta, de la reforma fiscal. Que paguen los que tienen que pagar. Está clarísimo, porque hay que sacarlo. Entonces ya voy yo aprendiendo una cosa, que cuando yo pido un aumento de la pensión o un aumento del salario mínimo interprofesional, porque a mí me interesa, y esto estamos todos de acuerdo, tengo que dar un pasito más y pedir la reforma de la fiscalidad, que paguen los que tienen. Pero cuando yo me encuentre en ese camino y me doy cuenta de que tengo la necesidad de que los pequeños y medianos empresarios tengan créditos, porque la banca española coge dinero al 1% del Banco Central Europeo y en vez de gastarlo en préstamos a los pequeños y medianos empresarios, le compra al Estado español la deuda que después se la tiene que pagar, que debían estar en la carta simplemente por delincuentes normales, nos encontramos
que cuando el pequeño empresario pide ese préstamo, no se le da. Pues está muy claro. De la misma manera que el gobierno de Rajoy ha nacionalizado Bankia para colocar 24.000 millones de euros, que ya lo hemos perdido los españoles, aquí la banca se nacionaliza y se crea una banca pública, porque si no, no hay salida. ¿O creen ustedes que el Banco de Santander, el Banco de Bilbao y Vizcaya y los demás, en esta tesitura histórica, en este momento, van a poner créditos teniendo el momio barato de coger el dinero del Banco Central de una mano y prestárselo al Estado de otra? Y así vamos viendo que las medidas comienzan por lo concreto, por lo inmediato, por lo que la gente le afecta, pero van subiendo en importancia. Hablemos de economía. Y hablemos que para que un país se desarrolle, lo que se llaman los sectores estratégicos de la economía, la luz, el agua, los ferrocarriles, las vías de transporte, la energía, tienen que ser públicas. ¿Cuánto pagan ustedes y pago yo por el recibo de la luz? ¿Cuántas veces nos lo están subiendo? ¿Saben ustedes que eso es un precio, es una estafa? Que hay un ingeniero de caminos que lleva 30 años denunciando el robo de los recibos de la luz, demostrado fehacientemente, y no hay juez que le haga caso, y el hombre va dando tumbos perseguido por empresas. ¿Saben ustedes de qué manera nos están quitando dinero tirios y troyanos? Y siguen las medidas. Nacionalizar sectores de producción. Y algo muy importante, tanto que se propuso en el Congreso de los Diputados, y ustedes crean que es una medida, yo qué sé, sin importancia. Fíjense qué tontería. Lo voy a hacer con un ejemplo, visualizándolo, intento visualizarlo. Imagínense ustedes en el mercado de Salamanca, en cualquiera de los que haya, en el puesto de hortalizas, en donde están los tomates puestos, se le pincha 2 cifras. La cifra de la cantidad que cobra el hortelano que ha criado el tomate, y al lado la cifra que está cobrando el tendero por vender el tomate. Nada más que 2 números. Nos quedamos pasmados. Pues dijeron que no, en el Congreso de los Diputados. ¿Por qué? Porque eso hacía que la gente se diese cuenta. ¿Quién se lleva el dinero? Está bien que el tomate se transporte y que alguien gane dinero, pero ¿por qué tantas manos? Los canales de intermediación son los más oscuros de Europa. Meter mano a eso, ¿verdad que no estoy hablando ahora de izquierda, ni de derecha, ni del Estado federal? Estoy hablando de los puñeteros tomates que se venden en el mercado. ¿Esto los afecta o no afecta a la mayoría? ¿Será fácil llegar a un punto de acuerdo con esto? Yo supongo que sí. Este es el nacimiento del Frente Cívico. En él estamos hombres y mujeres de distintas ideologías. Yo soy comunista y he sido uno de los que lo ha propuesto. Pero he hecho una cosa muy importante. Yo no renuncio a mis ideas. Estoy convencido de ellas. Pero no se las tengo que imponer a nadie. He cogido mi carnet y lo he puesto al lado. Aquí lo dejo. Quítate tú el tuyo. No tengo carnet, sí tienes. El carnet del que todos los políticos son iguales, quítatelo. El carnet de esto no hay quien lo arregle, quítatelo. El carnet yo no quiero lío, quítatelo. Yo me he quitado el mío. Pero no porque renuncie, que quede claro, sino que ahora lo dejo al margen. Busco el entendimiento con la inmensa mayoría de mis compatriotas. ¿Nos podemos entender en estas cosas? Yo creo que la cosa es fácil. Por eso nos definimos en el Frente Cívico como un movimiento ciudadano que no tiene partido político. Yo estoy, pero a título personal, y que no tiene una ideología conocida de derecha o de izquierda, que somos neutros, no. Yo voy a decir cuál es la ideología que tiene el Frente Cívico. Si ustedes no recuerdan, es fácil, entren en internet. Solemne Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 10 de diciembre de 1948. 30 artículos. Esa es la ideología del Frente Cívico. ¿Y qué dicen los 30 artículos? Del 1 al 21, que todos tenemos derecho a libertad de expresión, de manifestación, de sindicación, de que no pueda ser detenido sin orden judicial, perfectamente. Pero a partir del 21, quedan 9, de los cuales no se habla nunca. Nunca se habla. Son el derecho al trabajo, el derecho a cobrar un salario justo, el derecho a la vivienda,
el derecho que la mujer tenga el mismo ingreso que el hombre cuando hace el mismo trabajo. Eso también son derechos humanos. Esta es la ideología del Frente Cívico. Los derechos humanos. Solemne declaración que todos los países de la Tierra han aprobado, hasta los que los violan, pero lo tienen aprobado. Hasta en España, aprobado y con la firma de don Adolfo Suárez el 27 de julio de 1977. Y a partir de ahí, los pactos que se derivan de esa solemne declaración. ¿Nos ponemos de acuerdo? Mira, aquí ya no tienes que coger la tarjeta del Partido Comunista, ni la del Partido Socialista, ni la del ave que vuela. No, no, no. ¿Estáis de acuerdo o no? En cosas mínimas, elementales. Porque si esa trabazón se hace, poco a poco voy subiendo en conciencia. Porque ¿qué es lo que se busca? Yo quiero ser claro. Yo he hablado aquí del gobierno y del poder. A mí, enfrentarme al gobierno es necesario en la medida en que el capataz se interpone entre ellos el señorito. Si yo voy a enfrentarme al señorito y se me pone el capataz delante, bueno, chocaré con el capataz, pero voy buscando al señorito. Es el que me interesa. Por tanto, hay que hacer frente al poder un contrapoder. Pero hasta que se haga contrapoder, no es cuestión de salir a la calle a tirar piedras o cócteles molotov, que no, y sobre todo porque los otros tienen a la policía y nos dan, de modo que es una manera muy tonta de ir al suicidio, muy tonta de ir al suicidio, con mucha inteligencia, ganando a esa gente que se queda en su casa. Cuando Rajoy dice, sí, ha habido tanta huelga, tantos manifestantes, pero la mayoría se ha quedado en su casa, lleva razón. Lleva razón. Y el problema del cambio es que esa gente cómoda que se queda en su casa, ¿cómo convencerla para que salga de su casa? Cuando esa gente salga, se acabó. Han perdido la guerra, han perdido la batalla. Ahora bien, el problema del Frente Cívico es conseguir que esa gente salga. Porque la gente de izquierdas, o la gente que se apunta a todas las manifestaciones entre las que me encuentro, y que vamos a manifestaciones que nos encontramos más siglas que personas, la gente, yo llamo los deliciosos locos, entre los que están los tatás, están los otros. ¿Por qué? Somos gente que estamos más concienciadas, pero solos nosotros no conseguimos nada. Todo lo más, si somos narcisos, nos contemplamos diciendo qué de izquierda somos, qué guapos somos, qué revolucionarios somos. No conduce a nada, es algo estéril, no tiene fruto ninguno. Hay que conseguir que esa gente se movilice. Y hay que hacerlo con palabras dulces, con persuasión. Yo sé que hay que renegar de uno mismo, hay que tragar muchos sapos. Hay que hacerlo con didáctica, con pedagogía, desde lo concreto, desde el ejemplo. Porque cuando los tengamos, porque ellos estén convencidos y sepan que no hay ningún partido que los está dirigiendo, porque todavía son así, no se han dado cuenta de esto, ese día el contrapoder le puede al poder. En toda una gama de acciones que va desde la concienciación, la octavilla, la conferencia, la hoja volante, el simposio, el encuentro, la labor a pie de tierra, asociación de vecinos, en el barrio, es decir, las tareas muy normales de la calle, poco a poco vaya subiendo. ¿Hasta dónde? Hasta el último acto, la desobediencia civil. No se cumplen las leyes. ¿Por qué? Porque somos la mayoría y decidimos que no se cumplan. Ese es el momento. Claro, me hacen preguntas cuando explico esto, pero esto solamente en España. Hombre, en un sitio habrá que empezar. Eso ha ocurrido aquí. Pero intentaremos, si podemos, si esto cuaja, porque tiene muchas dificultades para cuajar, no tenemos un duro, no tenemos infraestructuras, la gente hace las asambleas en la calle. Sí tenemos una cosa, no nos da la gana rendirnos, eso es muy importante, porque con eso podemos ir a muchos lugares. Pues bien, así vamos a intentar crear este movimiento. No nos creemos en posesión de la verdad. En el último escrito ya hemos dicho que queremos trabajar con los demás, con los de ATAR, con los del 15M, con todos. Todos somos de la familia y queremos trabajar con la gente que no tiene partido, que dice que no es política. Vale. No vamos ahora a soltarle el rollo de que si es política, pero no lo sabe. Que lo vaya viendo ella. Vamos a hablar del salario mínimo, vamos a hablar de la vivienda, vamos a hablar de que a la gente no se le puede poner en la calle cuando se demuestra que no tiene
vivienda, no tiene otra vivienda y que no tiene trabajo para pagar la hipoteca. Artículo 47 de la Constitución Española. Es decir, esa gente no sale a la calle. ¿Quién pierde la casa? El banco. Pero no hay problema. Si el banco se nacionaliza, esas casas pasan a ser del Estado, el cual le cobrará al ciudadano, porque no se lo va a dar gratis, cuando pueda cobrarle. Porque no se lo va a regalar, pero cuando pueda cobrarle se pueda demostrar. A través de eso queremos articular. Pueden ustedes pensar, y llevarán razón, que esto es una cuestión quijotesca. Pero si no es por la locura de Don Quijote de la Mancha, el mundo estaría todavía en las cavernas. Gracias a esos locos, a esos Quijotes, que lanzaron la voz de alerta antes que los demás vieran las cosas, el mundo ha ido cambiando. Gracias a esos Quijotes, tenemos una seguridad social que se la quieren cargar, por cierto. Gracias a esos Quijotes tenemos una enseñanza que es a todos los hijos del pueblo. Por mi edad yo he conocido situaciones distintas. Gracias a esos Quijotes, en su momento, no estamos viviendo como el Paleolítico o el Neolítico. Pues bien, este es el llamamiento que intenta hacer el combate de este tiempo. Como ven ustedes, no estoy apelando a la violencia, al enfrentamiento sangriento, estoy apelando a la rebeldía civil, que es suave, que es lenta, que es cortés en el lenguaje, pero firme. Tenemos en nuestro país una peligrosa tendencia. Nos creemos que cuanto más duros somos en el lenguaje, somos más firmes de idea. No. Generalmente el que más chilla es porque tiene menos idea. Sonrientes pero firmes, como se decía de Fernando el Católico, fortiter in re, suaviter in modo, fuerte en las ideas, pero suave en las maneras, puño de hierro, guante de seda. Es la manera de llegar a los demás, sabiendo dónde está el objetivo y a quién tenemos que vencer y a quién tenemos que beneficiar. Esto es lo único que yo puedo decir. Gracias por escuchar y pasamos al coloquio rogándole a ustedes una cosa. Como todo ser humano, y sobre todo con mis años, yo tengo cierta propensión a cansarme. Puedan entender. El coloquio se va a hacer en la medida que tengamos, pero ruego que ustedes pregunten, porque hay cierta tendencia a dar conferencias alternativas. Déjenme que yo haga la mía. Cuando le toque a ustedes, me dan la suya. Muchas gracias.